Más adelante en KTVB en español, un acuerdo en el caso de Bryan Kohberger puede que evite su juicio que estaba previsto en agosto. Les tenemos más detalles y declaraciones de la familia de una de las víctimas. Además, un juez federal bloquea parte de una ley de inmigración que entra en vigor el día de hoy. Y julio comienza con calor y riesgo de tormentas eléctricas. Les daré más detalles en solo minutos. Gracias por estar con nosotros. Con esto damos comienzo a sus noticias locales. Bienvenidos a su noticiero local en español. Es un gusto saludarles. Soy Brenda Rodríguez. Empezamos con noticia de última hora. Hoy es el 1 de julio y entrará en vigor una variedad de leyes, incluyendo una ley que elimina la atención médica no urgente y ciertos beneficios sociales para las personas indocumentadas. Los patrocinadores del proyecto de ley dicen que esto incluye servicios como bancos de alimentos, consejería de crisis e intervención, refugios temporales, atención prenatal y asistencia alimentaria para hijos dependientes. La otra parte de esta ley que no está afectada por el TRO, por sus siglas en inglés, es el acceso a los servicios prenatales y también a WIC, que es un programa que ayuda a acceder a alimentos para las madres y sus hijos. Y eso va en efectivo hoy mismo. Ustedes sí tienen derecho de estar aquí, de vivir su vida, de acceder a comida, de acceder a medicamento. Y ustedes sí son parte de Idaho, sí son parte de nuestra comunidad y estamos luchando por sus derechos. ACLU dice que está trabajando activamente para revocar el resto de la ley. Pero parte de esa ley fue bloqueada por un juez federal el lunes. Una doctora de Idaho con 4 pacientes indocumentados presentaron una demanda federal contra el estado de Idaho. Nuestra reportera Gabriela López habló con los abogados involucrados en este caso para entender más sobre esta demanda. Gabriela, ¿qué parte de esta ley no entra en vigor hoy? Brenda, el día de hoy sabemos que no habrá ningunos cambios en medicamentos contra el VIH porque este bloqueo evita que el Estado haga revisiones migratorias a pacientes del programa Ryan White, el cual ofrece tratamientos contra el SIDA a personas de bajos recursos. El proyecto de ley 135 entraría en vigor el 1 de julio. Esto quiere decir que cada persona deberá presentar documentación o pruebas de residencia legal en el país para acceder a beneficios públicos esenciales. Que está dando amenazas a la salud de todos los que viven en Idaho y también al público general, porque esa ley es inconstitucional. El director legal de ACLU, Paul Carlos Southwick, dijo que este proyecto de ley afectaría una variedad de ayudas fundamentales. Servicios básicos como comida, medicinas, vacunas o atención médica durante y después del embarazo. Porque quiere bloquear acceso público incompleto a salud y cuidado de salud esencial, incluyendo el cuidado de salud para personas con VIH. Por esta razón, la doctora Abby Davids, quien trata a pacientes con VIH en Boise, junto a otras 4 personas que requieren de tratamientos contra el SIDA, presentaron esta demanda. Davids afirmó que la mayoría de los pacientes pueden perder el acceso a tratamientos que suprimen el virus y evitan que se propague. Me preocupa mucho que a mis pacientes les retiren sus medicamentos. VIH es una enfermedad tratable y las personas que reciben tratamiento y tienen un virus indetectable no pueden transmitir la enfermedad a otras personas. Pero sin medicamentos es mortal. 100% del tiempo. Los abogados recalcaron que la ley se presentó de una forma confusa. ¿Cuáles programas van a ser ejecutados? Porque la ley lo dice. Entonces también no sabemos cómo va a ser interpretado y ponerlo en fuerza por el Departamento de Salud y de Bienestar. Los defensores aseguran que esta ley siembra aún más miedo en la comunidad de inmigrantes. Están cortando nuestras familias y comunidades de acceder a estos beneficios de alimentación.
durante un periodo increíblemente vulnerable. Y continuaron diciendo que el proyecto de ley está dirigido contra los migrantes indocumentados, quienes son familias trabajadoras contribuyentes al Estado. Son necesarios estos trabajadores para nuestra economía aquí en Idaho y también para todo el país y también para los productos de todo el país. Y esta ley va a quitar a ellos y a sus familias acceso a alimentación y cuidado médico esencial y necesario. Aclu mencionó que por ahora esta parte de la ley no se puede aplicar durante 14 días. Esto significa que le da tiempo a la Corte para considerar si la frena de manera más permanente. El Estado tiene hasta el 7 de julio para responder a la demanda y la audiencia está programada para este próximo 15 de julio. Esta es toda la información por el momento, pero estaremos pendientes a lo que pasa en las próximas semanas. Sí, le tenemos ese resumen aquí en KTVB en español. Gracias, Gabriela. Y ahora en otras noticias, Bryan Kohberger, el hombre acusado de apuñalar mortalmente a 4 estudiantes universitarios de Idaho en noviembre del año 2022, parece estar dispuesto a aceptar un acuerdo para declararse culpable en conexión con los asesinatos. Según el informe, dice que la estación de noticias de King 5, Kohberger, ha recibido una oferta de que se compromete a declararse culpable de los 4 cargos de asesinato y a renunciar a su derecho de apelación. Esto a cambio de una cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Cuando a la familia de Kaylee González, una de las víctimas, se les informó de este acuerdo, ellos publicaron en las redes sociales diciendo: estamos más que furiosos con el estado de Idaho, nos han fallado, por favor, denos algo de tiempo. Esto es totalmente inesperado. La audiencia para decidir si acepta este acuerdo está programada para el miércoles. Esta noticia va a continuar en desarrollo y nosotros tendremos esos detalles cuando sepamos más. Este pasado domingo, 2 bomberos murieron y otro fue hospitalizado luego de que un joven disparara justo cuando los bomberos se prepararan para apagar un incendio intencional. Los 2 bomberos que murieron fueron identificados como el jefe de bomberos de Kootenai County, Frank Harwood, y el jefe de batallón del Departamento de Bomberos de Coeur d'Alene, John Morrison. El sospechoso también fue identificado. Se trata de Wes Rowley, un joven de 20 años. Aunque no se sabe cuál fue el motivo exactamente, pero la oficina del alguacil del condado de Kootenai cree que Rowley provocó el incendio de la montaña Canefield para atraer a esos bomberos. De hecho, al momento de arrestarlo, le encontraron un encendedor de chispa. Según el alguacil, cuando los bomberos llegaron, hubo un breve intercambio con él porque su auto estaba bloqueado en el paso para combatir el fuego. Fue entonces cuando abrió fuego contra ellos, dejando a 2 bomberos muertos y un tercero gravemente herido, quien aún permanece en el hospital. Teníamos información de que en algún momento quiso ser bombero, así que no necesitamos saber si hay algún nexo con eso, por lo que todavía nos tomará algunos días procesar la escena, especialmente con el incendio que hay ahí, tomará algunos días para hacer eso. La oficina del alguacil también confirmó que ya había tenido al menos 5 interacciones previas con Rowley por casos de invasión de propiedad, aunque no tenía antecedentes penales. Al parecer, después de disparar a los bomberos, se quitó la vida. Canal 7, Noticias de Idaho. Es hora de su primera alerta meteorológica. Tenemos temperaturas calientes y también tenemos probabilidad de tormentas eléctricas. Hoy vamos a ver cuáles son los ingredientes para el alto peligro de incendios. Y hemos hablado de las temperaturas calientes que vamos a tener los próximos días, también mezclado con los combustibles secos, ya que sea grama seca o algo así que pueda encenderse muy rápidamente. Eso se puede encender por relámpagos, por ciertas tormentas que pueden llegar, y donde sí se empiezan a incrementar las tormentas, ahí también pueden haber vientos fuertes. Vamos a seguir poniendo atención y estar muy seguros de estar un poco seguros, ya que vamos a ver que para el 4 de julio, los días llegando hacia esa festividad, vamos a ver que mucha gente van a encender la pólvora, encender esos cohetes, y es de estar seguro de no encender la grama seca y estar pendiente de esas condiciones.
condiciones. Y ahorita estamos viendo este sistema donde está la H que nos está trayendo esas temperaturas calientes, pero también estamos poniendo atención a este sistema de mal tiempo que nos está trayendo humedad, aunque está el centro lejos y llegando a California, todavía nos está entrando esa humedad que hemos visto en ciertos lugares, esas tormentas eléctricas. Vamos a poner en movimiento y activar aquí nuestro futuro, modelo a futuro, y vamos a ver que vemos esa humedad llegar el miércoles por la tarde. Es posible que esas tormentas aisladas lleguen a lugares como el Valle Mágico, que incluye Twin Falls, otras ciudades en el este de Idaho, que se diga, y en lugares en la montaña, y también es posible que lleguen en lugares del Valle de Tesoro, ya que lleguemos más cerca al jueves y al viernes. Pero con esa humedad y otro sistema que viene el jueves y el viernes, las temperaturas bajan de los altos 90 a 85 grados. Sigue estacional para el sábado y después vamos a ver que esas temperaturas y esas condiciones se empiezan a calmar y las temperaturas suben a casi 100 grados llegando al lunes y al martes. Y hablando del 4 de julio, el Día de la Independencia está a la vuelta de la esquina y el clima puede ser seco y aumenta cada día más. Por eso es importante saber cómo usar los fuegos artificiales de manera segura. Y nuestra reportera Leslie habló con las autoridades sobre estas reglas. Leslie, ¿qué nos cuentas? Brenda, como ya habías dicho, ya estamos en la época más seca y calurosa del año. Por eso es fundamental recordar que aunque los fuegos artificiales pueden ser divertidos, si no se manejan con cuidado pueden causar daños graves. Desde los fuegos artificiales ilegales a las zonas prohibidas, hay ciertas reglas que se tienen que obedecer. La zona prohibida es las colonias al norte de la calle Hill y al norte del parque Camelback, que es la zona donde ya se empieza a hacer una zona urbana y forestal. El uso ilegal de fuegos artificiales y el uso en zonas prohibidas, como de las que dijo oficial Moreno, puede resultar en cargos menores, multas de hasta $1,000 y una pena potencial de cárcel de hasta 6 meses. Es donde los fuegos artificiales ahí son ilegales y no son permitidos. También es importante recordar la importancia de deshacerse de los fuegos artificiales, ya que han reportado problemas en el pasado. Lo recomendable es sumergir esa basura en agua, agarrar una manguera y pues echarle agua a esa basura para estar seguros de que estén bien mojados y que ya no estén calientes. Las autoridades recomiendan hacer una superficie plana como asfalto o concreto y que siempre se mantenga una distancia mínima de 15 pies de casas, árboles o otras estructuras cercanas. Si usted no se siente seguro, hay espectáculos de fuegos artificiales en todo el estado, incluyendo uno en la ciudad de Boise. Venga a esos juegos, al espectáculo que hace la ciudad de Boise de los cohetes, y son los cohetes grandes en una área controlada en el parque Ann Morrison. Habrá cohetes en Boise, Meridian, cerca de la pista de carreras de Meridian Speedway, el Parque Memorial de Caldwell y el Parque de Lakeview en Nampa. Para más información pueden visitar nuestra página web ktvp.com/español. Sí, muchos eventos durante todo el estado aquí de Idaho. Gracias, Leslie. Y bienvenidos a este bloque deportivo donde tenemos de todo, desde el boxeo profesional hasta un gran anuncio sobre el futuro de fútbol profesional aquí en el Valle de Tesoro. Pero comenzamos en Caldwell, donde la acción subió al ring en la segunda edición del Fight Night. Hubieron 5 peleas el sábado por la noche y empezamos con la primera pelea. Javier Beltrán de Burley ganó por decisión ante Luis Iñiguez de Vancouver, Washington. En el segundo, Giovanni Rodríguez de Tacoma venció en la segunda asalto tras una lesión de Ángel Manrajos de Payette. Luego, Rubén Marranjos de Meridian empató con Dylan Potter de Olympia. Y en la cuarta pelea, Logan Strong peleó con una mano rota y perdió por decisión fuerte a Gerald Wood Powell de Spokane. Y en la última pelea, Robert Jiménez, el tercero, cayó en una cerrada decisión dividida ante Eddie Melendres de Ontario, Oregon. Y las próximas peleas se dan en septiembre y será hasta los finales de ese mes.
Y del cuadrilátero al campo, Boise ya puede presumir de tener equipo de fútbol profesional este fin de semana, que reveló el nombre oficial, el logo y hasta cuándo debutará el equipo en la cancha. Fue un momento histórico para los fanáticos del deporte en Expo Idaho el viernes. El Athletic Club Boise comenzará a jugar fútbol profesional en marzo del próximo año. Además de anunciar el nombre del equipo, también presentaron el escudo y colores oficiales, que fueron verde, morado y negro. Y el escudo y el nombre del equipo tienen un vínculo con la comunidad y la cultura vasca, y con el anuncio Boise Pro Soccer busca formar su equipo. El equipo yo pienso que estará a un 80 o un 90% formado, y ya entrando en enero ya el equipo va a estar al 100%, y más o menos entre enero y febrero es cuando se empieza la pretemporada. Entonces esos son los pasos. Y pues ahí mucha gente está bien contenta con este equipo, y ya sé que van a tener ya el equipo formado ya para un tiempo ya en enero y febrero. Sí, y bueno, una actualización aquí sobre este deporte, club pues deportivo, que ya son parte de la Cámara de Comercio Hispana también, o sea que mucha información ahí nueva para este grupo. Y para más noticias en español, visita nuestro sitio web ktvb.com/español.